¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Economía y Negocios. El tema de hoy: ¿en qué conviene invertir? Pesos, dólares, criptomonedas, en fin. Bueno, para esto vamos a hablar como siempre con Mariano, nuestro amigo del canal, sociólogo y economista, también inversor de alma. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes. Bueno, un tema que se discute mucho en general en qué podemos invertir. Y uno lo primero tiene que decir, depende de las circunstancias y depende de la capacidad de inversión de cada uno de los que invierten. El conocimiento, claro, las circunstancias, la capacidad de inversión. Yo creo que no hay ninguno que sea 100% seguro. En Argentina, por ejemplo, es el dólar. El dólar ha sido siempre históricamente el resguardo, la moneda por ahí de no refugio. Para crear mucho dinero, pero sí conservar su valor. Exactamente, la moneda de refugio. Sí, tal cual. Siempre ha sido así. El problema es que hay una variable en Argentina que termina condicionando todas estas inversiones, que es la inflación. Claro. Porque de acuerdo a la inflación, ahí te puede convenir más ahorrar en pesos, en dólares. Bueno, y ahora aparece el tema de las cripto, que también es un tema que es la moneda digital, que es un tema nuevo. Exacto. De los últimos años, digo. Exacto. En ese sentido, que antes no, antes siempre la discusión era pesos o dólares. La nueva estrella, digamos, del mercado, ¿no? La nueva estrella del mercado son las cripto, que por supuesto son también activos de riesgo, eso hay que decirlo. Pero que hay criptos que se han mantenido y han crecido en el tiempo. Las dos más conocidas, por supuesto, el Bitcoin y el Ethereum. Exacto. Bitcoin es la estrella, ¿no? Estamos hablando de mucha volatilidad cuando hablamos de cripto, pero está estadísticamente aceptado, ya se puede ver que a lo largo, desde que se creó el Bitcoin allá por, no quiero tirar número específico, 2007, 2008, 2009, históricamente la curva ascendente fue brutal, superó a cualquier inflación del dólar, de lo que sea. Sí. O sea que el que compró Bitcoin en esa época, si no los vendió, tuvo una ganancia formidable, ¿no? Absolutamente. Y obviamente muchos aprovechan la volatilidad también para sacar más rédito. Con respecto a los pesos que decías, bueno, en el caso de Argentina, a veces pienso yo que cuando el mercado tiene muchos vaivenes, por ciertas circunstancias, la gente que puede decir, bueno, prefiero algo seguro, dejo en pesos un plazo fijo, un fondo de inversión de bajo riesgo, no es que esté mal. Eso depende del perfil del inversor también, ¿no, Mariano? Absoluto. Por eso yo decía, depende de los riesgos que uno quiera asumir. Por ejemplo, actualmente las tasas en pesos de los plazos fijos son mayores que la inflación. O sea que si hoy ahorrás en plazo fijo en pesos, le ganás a la inflación. La inflación proyectada y la inflación que hasta ahora, tomando desde enero al último dato, acá en Argentina. En Argentina hoy tenés una tasa en pesos mayor. Hoy, hace 4 meses atrás no, era inferior la tasa de plazo fijo respecto a la proyección de la inflación. Entonces, insisto, depende de la capacidad de cada uno de los inversores, depende de los riesgos que esos inversores quieren los objetivos. Por ejemplo, a ver, uno piensa, bueno, moneda de refugio el dólar históricamente. Ahora, si vos vas a comprar hoy y lo tenés que vender mañana, no te conviene. No. Porque ahí vos tenés que pensar que una compra en dólares para una inversión mediano plazo como mínimo, para ver cómo va evolucionando respecto a los... Porque, a ver, vos tenés que pensarlo siempre en función de cómo evolucionan los precios, cómo evoluciona la inflación, porque si no, a ver, vos decís, se devaluó 5% el dólar, el peso respecto al dólar, perfecto, supuestamente si la inflación fue del 2, gané, pero muchas veces ha pasado de que el dólar se mantiene estable. Exacto. Respecto a la inflación, entonces se pierden. Y ojo con el dólar, porque, no sé, viene Pepe y dice, bueno, compré hace 10 años $10.000, reserva de valor, moneda de valor, de resguardo, y no los vendió. Recordemos que el dólar sufre inflación. Sí. Si vos tenés dólares y los dejás en tu casa o en la cama, pasa de, total tengo dólares. No. Estamos hablando de una inflación del 2% más o menos anual, en promedio, un poquito más puede ser también. En Argentina más. Dólar estadounidense, me refiero. Sí, claro, pero en Argentina, respecto al dólar estadounidense, la inflación respecto a los precios, porque vos tenés que comparar los precios. Claro. O sea, vos decís, $1, ¿con qué puedo comprar con $1?
¿Qué compraba con un dólar hace 10 años atrás, bien. que vos estás dando el ejemplo? Es muy distinto a lo que yo puedo comprar. Hoy compro mucho menos con un dólar de lo que compraba Claro. hace 10 años atrás. Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar. No importa tanto cómo va respecto del Pero peso que es tu moneda. está bien, yo me refiero a que la moneda en sí, el dólar, también pierde valor Por eso como te dólar. ratifico lo que vos decís. Como dólar, y bueno, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Con respecto a las criptomonedas, repito, el Bitcoin, hay mucha variedad. Sí. Podemos hablar alguna, por ejemplo, Ethereum, Solana, Cardano. Hay mucha variedad en el mercado, así que lo importante es asesorarse antes de tomar riesgos, porque el tema es la volatilidad muy alta en las criptos. Sí. Así como sube, de un día para otro te pueden bajar $4.000 de un saque, así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, yo creo que este tipo de inversiones las tenés que pensar no en el corto plazo, a menos que sea una inversión especulativa. Entonces ahí sí, en el corto plazo vos decís, bueno, ahora yo vi la oportunidad, compré, después voy y vendo. Pero si vos lo pensás como ahorro, o sea, como se suele decir, pensándolo hacia adelante, tenés que mirar muy bien cuáles son los activos más importantes y que esa variabilidad que tienen los activos de riesgo tenés que medirla en el tiempo. Por ejemplo, cualquier activo, un fondo común de inversión de renta variable, tenés que pensarlo a 2 años, nunca antes. Claro, ¿Por mínimo. qué? Porque la variabilidad que eso va a tener te va a hacer que hoy estés ganando y mañana estés perdiendo. Y vos digo, entonces lo vendo. No, porque justamente tenés que pensar que son inversiones a mediano plazo. No te digo a largo plazo, pero mínimo 2 o 3 años. Son inversiones de mediano plazo. Especialmente estas que son volátiles también. Claro, por eso. Sí, También acciones. pasa con las cripto. Claro. Por lo menos las cripto más reconocidas, las más estables. Ahora, las si vos ves Bitcoin. una trepada y decís quiero retirarlo, podés hacer Claro, tranquilamente, obviamente. porque salís ganando. Exactamente. Pero la idea es esa, ¿no? Y aparte, antes de invertir, si vamos a invertir en un broker, en un fondo de inversión, donde sea, siempre que sea Sí. un lugar que esté regulado. Hay que tener mucho Exactamente. cuidado con esto, ¿no? Por la Comisión Nacional de Valores. Tal cual. Exactamente, Por que lo sea menos acá, reconocido y regulado. en todos los países hay entes reguladores. Acá en Argentina se llama la CNV, Comisión Nacional de Valores. Exactamente. Tiene que estar reconocido exacto. y tiene que estar regulado, porque si no podés caer en los que se llaman las estafas. Claro, el mercado negro. O el mercado negro, que son, bueno, ya sabemos los riesgos que se corren. Exacto. Así que bueno, la idea es, antes de tomar decisiones, informarse mucho, porque el dinero a todos nos cuesta ganarlo y hay que tener mucho cuidado, ¿cierto, Mariano? Así es. Así que bueno, la recomendación es esa. Fíjense en el perfil de cada uno y en base a ese perfil definan cuál sería la inversión que se acerca mejor a ese perfil y cuáles son los riesgos que esa persona quiere asumir Quieren respecto tomar. de eso. Perfecto. Bueno, será hasta la próxima, Mariano. Gracias por tu tiempo. Un gran saludo a todos nuestros suscriptores. Hasta pronto. Gracias, hasta la próxima.